Aquí abajo. Esas fueron las palabras que mi amigo me susurró esa noche, y aunque ha pasado un año, todavía me atormentan la mente, sin forma y errantes como una niebla cegadora. Cuando entré en su casa, las luces del frente estaban apagadas. Afuera, el clima estaba quieto, el aire espeso y húmedo, como si esperara un aliento. Parecía como si el verano hubiera estado acumulándose hacia esa noche. Noches sofocantes, empapadas de sudor, sin dormir, una tras otra, solo necesitábamos un poco de lluvia para despejar el aire. Los meteorólogos nos advirtieron que íbamos a enfrentarnos a algo mucho peor, pero se habían equivocado tantas veces que muchos en nuestro pequeño suburbio no les hicieron caso. Yo era uno de ellos. Había recibido una llamada de Daniela una hora antes. Hacía tiempo que no hablábamos, un par de años de hecho. Cuando respondí la llamada hubo un silencio momentáneo antes de que ella hablara. Sus palabras temblaban de nerviosismo. Lo atribuí a la ansiedad, probablemente pensaba que le gritaría considerando todo lo que había sucedido antes, pero ahora sé que había mucho más que eso. Después de un breve intercambio de cortesías reluctantes, finalmente llegamos al fondo de la llamada. David, dijo ella en voz baja. Arek te necesita. Esas fueron las últimas palabras que esperaba que dijera. 2 años antes, había cortado a ambos de mi vida. Daniela y yo habíamos estado en una relación, aunque en sus primeras etapas. Pero me importaba profundamente. Arek era un amigo cercano. No necesito contarte lo que pasó entre ellos, fue demasiado doloroso entonces. Aún lo es ahora. ¿Por qué necesitaría Arek mi ayuda?, pregunté, sintiendo el viejo resentimiento, la traición latente aún quemando un agujero envenenado en algún lugar en el fondo de mi mente. Un leve crujido de interferencia resonó en la línea. Está enfermo. Rompimos hace unas semanas y él no quiere buscar ayuda. He intentado hacerle entrar en razón. Sus padres también. Pero no nos escucha a ninguno de nosotros. ¿Y piensas que me escuchará a mí? ¿Qué te hace pensar que querría ayudarlo de todas maneras? Por favor, David. Deja todo de lado por un minuto. Si no puedes hacerlo por Arek, hazlo por sus padres. Daniela tenía razón. Los padres de Arek siempre habían sido buenos conmigo cuando estaba creciendo. Mis propios padres eran bastante fríos, pero los de Arek siempre me acogían en su hogar con los brazos abiertos como un hijo adoptivo. Al principio, no estaba seguro de qué ayuda podría brindar, pero por lo que Daniela me dijo, David había estado sufriendo de delirios y se negaba a buscar ayuda médica. No debería haberme sorprendido. A Arek le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide varios años antes. Fue una época difícil para todos los que lo conocían. Después de pasar casi un año en una sala psiquiátrica, fue dado de alta y volvió a la comunidad. Todos nos unimos en torno a él, y con el tiempo, con medicación, terapia y apoyo, sus síntomas se volvieron manejables. Mientras se mantuviera alejado del alcohol y las drogas, parecía que podría llevar una vida normal. Las cosas obviamente habían cambiado desde entonces. Daniela sonaba desesperada, y cuando finalmente me dijo que había roto con Arek unas semanas antes, eso suavizó el golpe en cierto grado. Si Arek no la tenía a ella, al menos no podría usar eso contra mí. Me avergüenza admitirlo, pero donde hay amor, la mezquindad se filtra hasta los huesos. Se mete en tus entrañas. Como resultó, Daniela había intentado llamar a Arek esa misma noche para ver cómo estaba. Aunque ya no eran pareja, todavía quería asegurarse de que él estuviera bien mientras su familia estaba fuera de la ciudad. Había prometido a los padres de Arek que lo revisaría un par de veces mientras ellos estaban fuera en un importante viaje de negocios. Cuando llamó a su puerta, Arek se negó a dejarla entrar, su voz sonaba maníaca y confusa. Tengo miedo de que se suicide, dijo Daniela, el dolor en su voz era evidente. El hecho de que ella todavía se preocupara tanto por él se atascó en mi garganta como un trozo de hielo. Y sin embargo, no pude resistir el dolor en su voz. Me estaba pidiendo ayuda, y había una satisfacción en eso. No es algo de lo que esté orgulloso, pero estaba allí de todos modos. Fortalecido por esto, y cediendo al poco afecto que aún tenía por Arek, la mayoría de recuerdos de nosotros jugando juntos de niños, hice lo que Daniela me pidió y me dirigí a la casa de sus padres. La gran tormenta que los meteorólogos habían predicho aún no había llegado. Nos advirtieron que cuando lo hiciera, veríamos vientos de 100 millas por hora, que traerían consigo techos dañados, árboles caídos y cortes de energía. Conduciendo durante 10 minutos hasta la casa de Arek, miré el cielo que era de un profundo púrpura rojo, con la noche a punto de caer. Arriba,
Las nubes se movían rápidamente como espuma marina en un torrente, mientras que a nivel del suelo todo estaba mortalmente quieto. Al detenerme afuera de la casa de la familia de Arek, salí de mi coche y de inmediato me golpeó el olor a ozono en el aire. Siempre me había encantado ese olor y la sensación cargada solo presente antes de una tormenta. Pero en el fondo de mi mente sabía que no podía quedarme demasiado tiempo. Con suerte, regresaría a mi propio lugar antes de que la tormenta golpeara. Cuando llegué a la puerta principal de Arek, esperaba llamar. Pero al levantar la mano, la puerta se abrió lentamente. Allí, de pie en la luz de su vestíbulo, estaba mi viejo amigo. Su cabello negro era más largo de lo que recordaba, llegando hasta su mandíbula cubierta de barba, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado despierto toda la noche o llorando, probablemente ambas cosas. Su rostro sin afeitar me miró con incredulidad por un momento, y antes de que pudiera siquiera pronunciar un hola, Arek extendió los brazos y me envolvió con ellos. Me sostuvo cerca y dejó escapar un breve gemido como si estuviera abrumado por la emoción. El olor a tabaco y sudor de él era fuerte y repugnante, e inmediatamente esos olores conjuraron una imagen de Arek, despierto varias noches, fumando, paseando y tratando de descifrar algún horrendo delirio. «Es tan bueno verte», David dijo, soltándome y llevándome adentro. «Te he extrañado». En el fondo de mi ser aún albergaba resentimiento hacia él por robarme a Daniela, pero al verlo en ese estado de angustia, sentí que los viejos sentimientos de cariño y amistad regresaban a mí. Como la sangre fluyendo a una extremidad que había estado dormida por mucho tiempo. Un hormigueo, luego una oleada de emoción. Había olvidado cuánto extrañaba a Arek también. La casa de sus padres era de buen tamaño, una casa adosada de 4 dormitorios. La madre de Arek había hecho una buena suma como agente inmobiliario, por lo que la calle en la que vivían era una de las más prósperas de la zona. Desde el colapso de Arek, había estado viviendo con su familia, pero ellos estaban en un viaje de negocios por unos días, supongo que necesitaban seguir con sus vidas tanto como cualquiera, y eso había dejado a Arek para sumergirse más en sus delirios. Lo seguí por el pasillo, y mientras lo hacía, noté que la puerta del sótano estaba ligeramente abierta, una sola bombilla brillaba al pie de unas escaleras que se hundían bajo la casa. Mientras miraba hacia abajo, Arek se giró hacia mí y reaccionó rápidamente a mi curiosidad. Alcanzó y empujó la puerta del sótano para cerrarla, y al hacerlo una corriente atrapó la bombilla que colgaba debajo. Se movió lentamente como un péndulo, iluminando vigas de madera y cajas con su luz, esparciendo sombras momentáneamente antes de que la puerta se cerrara con un clic. «¿Cómo has estado, Arek?», pregunté, entrando por la puerta al salón. Dejándose caer en un sillón, no me respondió al principio. Levantó la mano y se frotó la frente, empujando su largo cabello contra sus ojos como si estuviera con dolor. Daniela me llamó. Eso fue suficiente para captar su atención. Me miró mientras me sentaba frente a él en una silla de mimbre, que sabía que una vez había sido de su abuela. Nos miramos el uno al otro a través del pequeño espacio entre nosotros. Afuera, las nubes giraban y se cerraban, visibles a través de una gran ventana que daba a una colina en pendiente. ¿Sabes que rompimos, entonces? Arek no me quitó los ojos de encima ni un segundo. Como si buscara una señal. Tal vez tenía miedo de que yo estuviera ahora involucrado con ella. Sí, lo sé, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Se rascó la barba en la mejilla. ¿Ustedes son una pareja ahora? Me reí. Era una pregunta ridícula. Después de todo lo que ella y Arek me habían hecho pasar. No, no lo somos. Y nunca lo seremos. Estoy aquí porque no quiero que tus padres vuelvan de su viaje y te encuentren colgando de una cuerda. Hubo un silencio entre nosotros. Arek me miraba a través de finos mechones de cabello. Daniela piensa que eres suicida, ¿lo eres? Me quité la chaqueta, colocándola a mi lado. La vacilación lo decía todo. Cristo, Arek. ¿En qué estás pensando? Me estaba agitando. Esperaba llegar y encontrar que las afirmaciones de Daniela eran exageradas. Pero su expresión abatida, el hecho de que no se había lavado en días, y la mirada en sus ojos, había muchas probabilidades de que tuviera que llamar a una ambulancia y dejar que una sala psiquiátrica se ocupara de él. No lo entiendes, David. No puedes. Inténtalo, me moví al borde de mi asiento, juntando las manos. Arek, estoy aquí para ayudarte. Créeme, no estaría aquí si no fuera necesario. Suspirando, Arek se frotó los ojos como si quisiera deshacerse de las lágrimas o el cansancio. Tal vez ambos.
Solo prométeme que te mantendrás alejado de Daniela. No creo que puedas soportarlo. Y yo podría. No lo entiendes, David. Estoy al borde aquí. Un empujón y estoy acabado. No me interesa ella. Me dejó por ti, Arak. Lo mejor es que ambos la dejemos. Ahora, ¿me vas a decir qué ha estado pasando o que has estado tomando tu medicación? Una expresión cruzó el rostro de Arak: culpa, vergüenza, impotencia, elige la que quieras. Ahí tienes tu respuesta entonces. Me sentí aliviado al ver que había una solución. Donde están, necesitas empezar a tomarlas para ayudarte a equilibrarte. Lo sabes. No es la medicación, David. Ahora me miraba intensamente. Es. No me creerías. Algo entonces golpeó la ventana. Arak se echó hacia atrás en su silla, sus ojos llenos de miedo. ¿Qué es eso? Estaba casi oscuro, y algo afuera se atraía hacia una lámpara que estaba junto a la ventana. ¿Es solo una polilla o algo así? ¿Es eso?, preguntó Arak. Bueno. Sí, le aseguré, mientras la forma indistinta ahora se alejaba. ¿Qué otra cosa podría ser? Oh Dios, Arak comenzó a gemir. Llevando sus manos a la boca, miró la rica alfombra roja a sus pies y se estremeció como si una gran ansiedad estuviera tratando de escapar desde dentro. Al ver a Arak así, no pude evitar sentir lástima por él. La enfermedad le había robado la mente en el pasado, y ahora amenazaba con hacerlo de nuevo. Arak, por favor, solo dime qué te está molestando, tal vez pueda ayudarte. Al principio, parecía no responder, pero después de traerle un vaso de agua, finalmente cedió a mis solicitudes, con la única condición de que tuviera la mente abierta sobre lo que tenía que contarme. Sentado al borde de su silla, la noche ya en pleno efecto mientras el viento comenzaba a aullar afuera, Arak contó su historia. Todo estaba bien hasta hace unas semanas. Las cosas parecían geniales con Daniela. Mis padres estaban realmente contentos porque hablábamos de conseguir un lugar juntos. Creo que mamá y papá sienten que es hora de que intente volver a ponerme de pie por mi cuenta. Con Daniela, cualquier cosa parecía posible. Yo. Lo siento, David. Sé que no es justo hablar de ella contigo. Solo quiero decir que he estado estable por un buen tiempo y estaba listo para seguir con mi vida. Todos los días doy un largo paseo. Activa las endorfinas, ayuda a mi estado de ánimo. El doctor dice que el ejercicio es crítico para la salud mental, y realmente lo he sentido. Ha hecho una gran diferencia. Salgo a caminar y escucho un podcast, generalmente Joe Rogan o Duncan Trussell. Esa caminata es algo que espero cada día. Pero ese día, hace unas 3 semanas. Fue diferente. Acababa de terminar de escuchar algo en mi teléfono cuando llegué a mi lugar habitual. Justo al lado de la estación de tren de Keynes Park. Ahora, normalmente, camino de regreso pasando la escuela primaria y subo hacia casa, pero algo llamó mi atención. Sé que suena raro, pero pensé que podía ver humo saliendo del puente del ferrocarril. Desde la calle en la parte superior, al menos. Quiero decir, ¿alguna vez has mirado una carretera en un día caluroso y ves esa neblina que sale de ella? Bueno, era como eso, pero había una especie de negrura difusa en ella, como si algo de ello fuera transparente y el resto. No. Pensé que algo se estaba quemando, así que crucé la avenida Keynes Park y terminé de pie en un extremo del puente. Cuando me acerqué, no podía creer lo que estaba viendo. No había tráfico en ese momento, pero te juro, David. Vi esta negrura difusa en el medio de la carretera. No había fuego, solo estaba allí sentado sobre la superficie de la carretera a unos 3 pies de altura. Mirando alrededor estaba solo con ello en el puente. Empecé a caminar hacia ello, y mientras lo hacía las cosas se pusieron más extrañas. Podía escuchar mis pasos, pero sonaban un poco ahogados. Más profundos y de alguna manera sofocados. Sin eco ni nada, como si hubiera caminado dentro de una habitación pequeña. Miré hacia arriba y el sol me cegó por un segundo. Era más brillante que antes, pero te juro. Era como si estuviera mirando todo a través del agua, ¿ya sabes cómo dobla la luz? Entonces, la neblina negra. Humo. Lo que fuera. Empezó a moverse hacia un lado. Subió a la acera y luego alcanzó la pared sobre la estación de tren. Empezó a moverse. Te lo juro por Dios, David. Empezó a moverse como una persona, o un animal o algo, como si tuviera manos. Trepó por la pared y desapareció por el borde del puente.
Hubo otro silencio, supuse que Arek estaba esperando a que reaccionara, pero no sabía qué decir excepto, Arek, estabas alucinando de nuevo. Eso es todo. Necesitas tomar tu medicación. Arek me miró con ojos suplicantes. No. No era una alucinación. Te lo juro, era real. ¿Y esto es lo que ha estado en tu mente? Arek se calmó por el momento y se hundió de nuevo en su historia. Tan pronto como desapareció bajo el puente, todo volvió a la normalidad y corrí a casa en pánico. Pensé igual que tú ahora. Pensé que era una alucinación. Pero, David, en ese momento aún estaba tomando mi medicación. Eso empeoraba las cosas. Si la medicación de Arek estaba perdiendo efecto, o estaba recayendo, no se sabía cuán mal podría llegar a estar. Lo había visto en su peor momento años antes. Le tomó a él y a su familia años superarlo. Arek, dije, sin estar seguro de lo que iba a decir a continuación. Déjame terminar. Necesito sacar esto de mi pecho. Desearía haber podido dejar lo que vi en el fondo de mi mente, pero en los días siguientes comencé a obsesionarme con lo que había visto. No estoy haciendo un buen trabajo al ponerlo en palabras, pero seguía pensando en la neblina que salía del suelo y el humo negro dentro. Peor aún, no podía dejar de pensar en cómo trepó por la pared como si tuviera brazos. ¿Volviste? Pregunté, sabiendo la respuesta antes de hacer la pregunta. Algo golpeó de nuevo la ventana. Arek miró la hoja de vidrio, su rostro se quedó sin color. El mundo exterior era ahora un negro abismal, las luces naranjas de la ciudad más allá eran el único alivio. El sudor goteaba de la frente de mi amigo, y su boca comenzó a temblar. Arek, mira, levantándome, caminé hacia su lado y acerqué la lámpara alta al cristal. Allí, una gran polilla golpeaba contra el vidrio, tratando de alcanzar la luz con frenesí. Mira, es solo una polilla. Nada de qué preocuparse. ¿Estás seguro?, dijo Arek, dejándose caer en su silla luciendo exhausto. Volviendo a mi silla, me senté listo para continuar la conversación. ¿Qué pasó cuando volviste al puente? No pude evitarlo. Tenía que ver si todo estaba en mi cabeza. ¿Y qué viste? Nada. No vi nada. Bueno, ahí tienes, Arek. Solo fue un incidente aislado. Estoy seguro de que una vez que tomes tú. Arek me interrumpió. No vi nada, pero escuché algo. La ilusión obviamente había tomado pleno control de mi viejo amigo. Y me preocupaba que se estaba volviendo más probable, a medida que la tormenta se acercaba, que tendría que llamar a una ambulancia para que lo ingresaran o lo seccionaran. ¿Qué escuchaste?, dije, esperando que al hablar de ello, pudiera persuadirlo de su obsesión. Llegué al puente. Estaba lloviendo, pero no muy fuerte. No había nada allí, solo un par de coches estacionados y alguien caminando con un paraguas al otro lado de la calle. Parte de mí estaba encantada de no ver nada, pero otra parte quería saber más sobre esa cosa extraña en la carretera. Cuando llegué a la sección de la pared donde la cosa había trepado, dudé por un segundo. La pared era demasiado alta para mirar directamente, pero estaba justo encima de uno de los arcos donde pasa la línea del tren. Me quedé allí por un momento, esperando. Justo cuando me convencí de que todo estaba en mi mente. Sentí esa misma atmósfera extraña y opresiva, como si los sonidos del mundo hubieran sido amortiguados. Entonces, escuché una voz. Venía de debajo del puente y decía en un horrible susurro, aquí abajo. Estaba aterrorizado. No puedo expresar cuán siniestro era, pero sentí una extraña compulsión de hacer exactamente lo que decía. O pedía. No estoy seguro si era una orden o una solicitud. Aquí abajo, ¿qué significaba? Estaba diciéndome que había algo bajo el puente que tenía que ver, o estaba susurrando esa frase por algún otro propósito. Luché contra la urgencia de seguir, sabiendo que ceder a una alucinación sería un gran retroceso para mí. Pondría en peligro mi estado mental, permitiendo que la enfermedad volviera. Así que, volví a casa, pero con cada paso hacia la casa de mis padres, el pensamiento de que no era una alucinación me atormentaba. Que había presenciado, y escuchado, algo increíble. Esos pensamientos no me dejaban, y al día siguiente, supe que tendría que volver. Tendría que averiguar qué era sin enfrentarlo. Sin ponerme en peligro. Esperaba no encontrar nada, y así podría estar seguro de que todo estaba en mi cabeza. La lluvia ahora se unía al viento afuera, golpeando el cristal furiosamente como 1000 dedos invisibles. Parece que la tormenta ha llegado. Mi corazón se hundió un poco.
Esperaba evitar conducir de regreso a casa en ella, especialmente dadas las advertencias meteorológicas. Sabía que tendría que irme pronto, pero estaba atrapado por el relato de Arek sobre su alucinación y quería asegurarme de que no hiciera nada tonto una vez que me hubiera ido. Solo un poco más, pensé. Arek miró el agua goteando por el exterior del vidrio. Deberías irte, David. Antes de que esto empeore. Está bien, Arek. Por favor, al menos dime el resto de tu historia y luego podemos hablar sobre cómo volver a ponerte en el camino correcto. Volví al puente al día siguiente. Pero esta vez, llevé una cámara conmigo. Mi DSLR. Quería ver si podía capturar una imagen de lo que fuera esa cosa. Así que, esperé hasta alrededor de las 2 de la tarde, el lugar siempre está tranquilo a esa hora. No hay niños de la escuela corriendo en su hora de almuerzo, y nadie más yendo y viniendo de su trabajo. Llegué al puente, y, se interrumpió por un momento, volviendo su atención a la ventana, donde la lluvia ahora azotaba la casa afuera. Había una expresión en su rostro, solo un destello como si pensara que veía algo, antes de sacudir ligeramente la cabeza y susurrarse algunas palabras a sí mismo. Nunca escuché lo que era, pero tenía todas las características de alguien asegurándose a sí mismo que todo estaba bien con el mundo, aunque claramente se avecinaban problemas. Componiéndose, continuó, al principio, me quedé donde la cosa había trepado por la pared. Solo esperando a ver si se decía algo. Pero todo lo que escuché fue un tren pasando por debajo y deteniéndose en la estación antes de dirigirse a Glasgow Central. Así que, bajé las escaleras de la estación y tomé un par de fotos de los arcos de piedra desde más o menos a mitad de camino. Nunca había tenido miedo de ese lugar antes. Solíamos jugar por allí cuando éramos niños, ¿recuerdas? Quiero decir, la estación de tren de Kings Park puede estar un poco aislada, pero aparte de eso. De hecho, siempre me había gustado tomar el tren de Newton en mi camino a casa desde la ciudad. Pero algo era diferente sobre ello. Mirando los arcos de piedra, podía ver donde los trenes pasaban bajo el puente, pero entonces me di cuenta de que ese no era el lugar donde la neblina se habría ocultado. En el terraplén, directamente debajo de esa parte de la pared, había otro medio arco cubierto por zarzas demasiado crecidas. No hay una línea de tren que pase por allí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Bajamos allí un par de veces cuando éramos niños, ¿recuerdas? Me reí. Eso era algo que había olvidado hace mucho tiempo, pero era cierto, habíamos bajado allí una vez. Recordé que me incitaron a correr por las vías del tren. Cuando llegamos al medio arco, lo encontramos lleno principalmente de tierra, pero había un espacio bastante grande dentro. Estaba oscuro y abarcaba el ancho de la calle arriba. Una vez dentro, podías ponerte de pie. Se sentía como otro mundo en cierto sentido. Cuando Arek y yo éramos niños, habíamos construido innumerables guaridas alrededor de Kings Park, y encontramos varios lugares alejados de miradas curiosas. Esos eran lugares secretos donde solíamos visitar, nuestro grupo de amigos sintiéndose como una banda de bandidos en sus escondites. Ese pensamiento era emocionante. Pero no frecuentábamos el medio arco bajo el puente muy a menudo. Era demasiado oscuro. Demasiado frío y húmedo. Creo que teníamos unos 12 años en ese momento, y recuerdo que encontramos algunas marcas en la tierra que nuestro amigo Stuart juró que eran huellas. Supongo que solo volvimos una o dos veces después de eso, y cuando encontramos más marcas en el suelo, decidimos que no queríamos encontrarnos con el dueño allí abajo en la oscuridad, lejos del mundo. Eso, y cuando los trenes pasaban por el arco principal, que estaba a unos 30 centímetros de piedra sólida de distancia, el lugar vibraba como el infierno. El ruido era ensordecedor. Recuerdo pensar que podía sentir mis entrañas moviéndose mientras los trenes pasaban. No era una sensación agradable. ¿Viste algo en el medio arco?, pregunté. No al principio, Arek se rascó la barba bajo la barbilla. Tomé 2 fotos y las revisé en mi DSLR. Solo podía fotografiar la abertura del medio arco, ya que está más lejos, al otro lado de las vías del tren. No había nada inusual en las fotos, así que me dirigí a caminar hasta la plataforma para ver si podía obtener una mejor vista. La estación de tren estaba vacía. Nuevamente, tomé algunas fotos en el borde de la plataforma, pero todo lo que obtuve fue la negrura de la abertura bajo el puente. Un tren se acercaba, y escuché el agudo chillido en las vías antes de que llegara a mí. Cuando se detuvo, algunas personas bajaron, no muchas. Luego, el tren continuó su camino lejos hacia Glasgow Central. Cuando me giré para mirar el arco una vez más, me sorprendió lo que vi.
Una forma de algún tipo, asomándose, mirándome desde el arco. Una neblina transparente con algo negro, como humo o moho en su centro. Rápidamente, levanté mi cámara y tomé una foto mientras se movía de nuevo bajo el puente. Y luego desapareció. Déjame adivinar, dije. Cuando miraste la foto, ¿no había nada allí? Una sonrisa irónica se deslizó por el rostro de Arek mientras la tormenta, viento, lluvia y todo, ahora estaba en pleno efecto afuera. Se levantó emocionado y salió de la habitación. Momentos después, regresó, cámara en mano. Con un clic, la cámara se encendió, y un tenue resplandor emanó de la pantalla LCD, iluminando el rostro de Arek como una gárgola macabra mientras sonreía a su obra. Aquí, dijo Arek. Mira por ti mismo. Entregándome la cámara, se sentó de nuevo en su silla, la emoción en su rostro ahora disminuyendo, reemplazada una vez más por la preocupación. Miré la pantalla LCD. Era, de hecho, una foto del medio arco bajo el puente de la estación. A primera vista, no podía ver nada, pero al hacer zoom, allí estaba. Una forma de alguna descripción proyectada en la sombra. Era difícil de distinguir, de hecho, podría haber sido casi cualquier cosa. ¿Este es tu fantasma? Ja. Proclamó Arek. ¿Un fantasma? ¿Quién sabe? Tal vez eso es exactamente lo que es, tal vez no lo es. Tal vez es algo que no estamos destinados a ver y por alguna razón, tuve la mala suerte de cruzarme con él ese día. Algo que normalmente se mantiene fuera de la vista. Ahora no quiere que siga contándole a la gente sobre él. Estás poniendo demasiado peso en una imagen borrosa, Arek. Podría ser suciedad en la lente, o un insecto moviéndose rápidamente frente a la cámara. No. Eric se estaba enojando. Míralo, se levantó y prácticamente saltó hacia mí. Mira la sombra que proyecta. Es del puente. Sea lo que sea, estaba allí, y está bajo el medio arco. El viento golpeó contra la ventana, el cristal reverberando, y con ello un rayo cruzó el cielo. Arek se giró hacia él por un momento, luego volvió su mirada hacia la mía, de pie sobre mí. Deberías irte. No me crees, y esta tormenta solo va a empeorar. No es que no te crea que viste algo, Arek. Pero míralo objetivamente. O viste algo de otro mundo que no se puede explicar, o alucinaste, lo que te ha sucedido antes cuando tu medicación necesita ser ajustada, ¿qué parece más probable? No tiene nada que ver con mi esquizofrenia. Tiene todo que ver con esa cosa bajo el puente. Su voz se apagó por un momento, como si una amenaza distante se hiciera presente en su mente. David. Me habló. Dijo aquí abajo. Quiere que vaya a algún lugar, lo puedo sentir. ¿Has vuelto al puente desde que tomaste la foto? Sacudió la cabeza. No. Pero no necesito. ¿Qué quieres decir? Pregunté, preocupado. No creo que haya estado solo desde el día que tomé su foto. No realmente. ¿Quieres decir que lo has visto en otros lugares? No exactamente, una expresión de frustración barrió su rostro, comenzó a caminar de un lado a otro, retorciéndose las manos mientras hablaba. Se esconde. Se esconde en la oscuridad. No creo que pueda durar mucho en la luz. Creo que el día que lo vi al sol, y la neblina alrededor, creo que podría haber estado quemándose. Quemándose, vamos, Arek, despierta. Déjame probarlo, David. Ven conmigo al puente mañana una vez que haya pasado la tormenta. Si no hay nada allí, entonces admitiré que está en mi mente. Y si hay algo, entonces tal vez seremos los primeros en enfrentarnos a... No sé qué exactamente, pero podría ser monumental. Cuando alguien está atrapado en una ilusión así, tratar de persuadirlo para que salga de ella puede ser una tarea ingrata. Tenía que cambiar mi estrategia. Está bien, Arek, mañana iremos al puente. Con una condición. Dila. Empiezas a tomar tu medicación, ahora mismo. Arek aceptó a regañadientes mis términos, y lo observé mientras tomaba su medicación pastilla por pastilla. Sabía cómo funcionaban las drogas, llevaría algún tiempo, tal vez incluso semanas antes de que comenzaran a afectar su sistema y traerlo de vuelta a la tierra. Pero cuanto antes las tomara, antes volvería a ser el mismo de siempre. Después de eso, me aseguró que estaría bien. Mi promesa de ir al puente al día siguiente parecía haber disminuido su comportamiento febril. De hecho, me dio las gracias, ya que ahora no se sentía tan solo. Después, me acompañó a la puerta principal y nos despedimos. Mañana veríamos lo que veríamos. Esperaba que fuera razonable.
Afuera, el aspecto de la noche había cambiado notablemente. La tormenta estaba ahora desatada, así que me apresuré a salir a la calle y a mi coche, abrochándome la chaqueta alrededor de mí. Los truenos rugían sobre las nubes negras y el viento rugía en respuesta, casi derribándome mientras llegaba a la puerta de mi coche. Ahora la lluvia caía, y mientras me sentaba en el asiento del conductor, incluso con los limpiaparabrisas encendidos, miraba a través de una cortina de agua que deformaba el mundo y todas sus sombras. Lo que había sido un simple trayecto antes en la noche, ahora iba a estar plagado de peligros. Arriba, los relámpagos estallaban, y poco después los truenos retumbaban como si los dioses estuvieran librando una guerra en el cielo. Me recordaba a cuando era niño y estaba de vacaciones en una caravana. Recordaba que los truenos sonaban como si estuvieran justo sobre donde dormía, rugiendo tan fuerte que imaginaba que mis huesos temblaban. Fue la primera vez que me di cuenta de que el hombre es impotente cuando se enfrenta a la voluntad de la naturaleza. Esto es una locura, me dije a mí mismo, comentando tanto la ferocidad de la tormenta como mi tonto intento de viajar a casa durante ella. Pero sentía que ya había hecho mi parte, y no quería pasar más tiempo con Arek del necesario, quería ayudar, pero nuestra amistad estaba lejos de estar reparada, y la idea de pasar la noche en su compañía era algo para lo que no estaba preparado. El coche gruñó al arrancar, y esperé un momento para ver si la lluvia disminuiría lo suficiente como para ver mejor. Los limpiaparabrisas se movían rápidamente sobre el cristal en un movimiento frenético, apenas proporcionando un segundo de buena visibilidad en cada movimiento. El relámpago y el trueno chirriaron una vez más. Esta vez se sintió más cerca, y al mirar a mi alrededor, vi dos árboles más adelante en la carretera siendo zarandeados, doblándose y ladeándose en el viento, tanto que parecía que podían ceder en cualquier momento. Otro relámpago, esta vez en forma de horquilla, cruzó el cielo como una cicatriz ensangrentada, asomándose entre las nubes oscuras. Justo cuando concluí que el clima no iba a mejorar, de hecho, parecía empeorar, volví mi atención a la casa de Arek. Las luces estaban apagadas. La tormenta debía haber causado un corte de energía, ya que las otras casas de la calle también estaban sumidas en la oscuridad y las farolas ya no funcionaban. Es un adulto, me dije. Puede cuidarse solo. Entonces pensé en algo que había dicho antes en la noche. Se esconde. Se esconde en la oscuridad. Me reprendí por siquiera considerarlo. No. Lo que sea que vio ese día bajo el puente fue una alucinación. Pero ahora atrapado en la oscuridad. Tenía una imagen de Arek en mi mente, asediado por su propia enfermedad, viendo y escuchando cosas que no estaban allí. Frustrado conmigo mismo por no poder simplemente marcharme, abrí la puerta del coche a los elementos y me dirigí de regreso a la casa de Arek. La calle estaba en completa oscuridad, la única fuente de luz eran los crecientes destellos de los relámpagos, que dibujaban caricaturas horribles del mundo a mi alrededor en sombras. Sacando mi teléfono móvil, encendí la función de linterna y usé el haz estrecho subalimentado para iluminar mis pasos lo mejor que pude. Una ráfaga de viento sopló hacia mí, y me resultó difícil respirar. Caminé en ángulo contra ella, pasando junto a un árbol que crujía bajo el peso del viento, que giraba alrededor de todo, consumiéndolo en un rugido elemental. Rápidamente, bajé por el sendero del jardín, y finalmente, llegué a la puerta de entrada de Arek. Esperaba tener que llamar, entrar y asegurarme de que estaba bien, tal vez incluso pasar la noche de mala gana hasta que volviera la electricidad. Pero cuando llegué a la puerta de entrada, estaba abierta. El viento ahora arrastraba la lluvia hacia la entrada abierta. Todo lo que podía ver era la negrura en el interior, y ante esto, me sentí nervioso al entrar. Arek. Soy David, ¿estás ahí? Grité, tratando de hacerme oír por encima de la tormenta. Pero no hubo respuesta. Moviéndome dentro, fui cauteloso de donde pisaba en la oscuridad. La casa era una imagen espejo del mundo exterior. La ferocidad invertida. El espacio estaba quieto y sin vida. Arek, grité de nuevo. Una puerta crujió a lo largo del pasillo de mí, y entonces, con la luz del teléfono en mano, me dirigí hacia la sala de estar donde habíamos hablado antes. Las dos sillas en las que nos habíamos sentado ahora estaban vacías. El vaso de agua del que Arek había bebido cuando tomó sus pastillas estaba de lado, los restos del agua goteando al suelo. Estaba a punto de gritar el nombre de Arek por tercera vez, pero algo detuvo mi lengua. Un sentimiento. Que alguien me estaba observando. Se escucharon ahora pasos rápidos detrás de mí. Corrían por el pasillo y luego se acompañaron del sonido de una puerta abriéndose. Girando hacia el pasillo, no pude ver a nadie allí, pero ahora algo había cambiado.
Una puerta a mitad de camino a lo largo de la pared ahora estaba abierta. Arek, susurré bajo mi aliento, casi asustado por la idea de lo que podría responder. No puedo explicar los pensamientos irracionales que corrían por mi mente, buscando imágenes y formas mientras estaba rodeado por la nada de la noche, llenando mentalmente el vacío con algo tangible. Caminando hacia la puerta lentamente, me asomé y vi que conducía al sótano. Un empinado conjunto de escaleras de madera se hundía profundamente bajo la casa. Arek. ¿Estás ahí?, finalmente dije, mi voz más fuerte esta vez. Pensé que escuché un crujido casi inaudible abajo, pero fue rápidamente ahogado por otro trueno. El viento aullaba como un avancée, encontrando grietas en el edificio por donde filtrarse, y me sentí atrapado por la incertidumbre. Podría haber huido. O al menos, quedarme arriba. Tal vez debería haberlo hecho, pero la imagen persistente de Arek acurrucado, aterrorizado abajo, fue suficiente para sacudirme y hacerme actuar. Lo resentía por lo que me había hecho, por quitarme a Daniela, pero sabía cuán debilitante era su enfermedad, y no podía en buena conciencia dejarlo a merced de ella, o ella de él. Con cautela, descendí las escaleras, sacudiendo el polvo de ellas mientras lo hacía. Evidentemente, rara vez se usaban, pero no había duda de que Arek las había usado recientemente, tal vez solo momentos antes, ya que podía ver grandes manchas en parches de polvo que parecían huellas en cada escalón. Mis propios pasos sonaban como reminiscencias apagadas del trueno afuera, con una tormenta oscura de lo desconocido esperándome al pie de las escaleras. Un relámpago golpeó cerca de la casa de nuevo, el destello momentáneo brillando a través de una pequeña rejilla cerca del techo del sótano. La luz de mi teléfono móvil no era suficiente para iluminar toda la habitación, pero por lo que podía ver, me sorprendió lo vacía que estaba. El suelo era como concreto pulverizado, con una caja de cartón ocasional sobre él, llena de recuerdos y juguetes de la infancia. Una gruesa capa de polvo cubría lo poco que había. Estaba claro entonces que el sótano nunca se había convertido en una parte habitable de la casa, no debería haber nadie allí, ni bueno ni malo, pero la vista de una puerta oscura frente a mí me llenó de temor de todos modos. Agachándome, me encontré en otra habitación vacía, las paredes hechas de ladrillos antiguos enrojecidos, pero el color estaba amortiguado por el polvo. El sótano era una copia de la casa de arriba. Como un gemelo oscuro. El mismo diseño. Las mismas habitaciones. El mismo pasillo en su centro. Pero mientras la casa de arriba estaba llena de las cosas de los vivos, el sótano estaba lleno de su ausencia. Arek, susurré ahora. No estoy seguro de por qué, nunca he sido alguien que tenga miedo de la oscuridad, no desde que era un niño, pero allí abajo en la oscuridad, mientras los relámpagos chisporroteaban alto en la atmósfera, me sentí justificado en mi precaución. El sonido de un pie rozando el suelo de concreto pulverizado envió un escalofrío frío por mis venas. La aprensión se apoderó de mí, y un profundo deseo de volver arriba amenazó con derrocar cualquier noción de encontrar o ayudar a Arek. Un instinto de autopreservación que, como el polvo suspendido en el aire, cubría mis emociones. Mi corazón latía aceleradamente. Mi respiración era áspera mientras inhalaba el polvo. Moviéndome en pánico, me dirigí hacia las escaleras. Al menos, esa era mi intención. Por un momento, atrapado en el agarre de la ansiedad, me desorienté. Al girar, pude ver dos puertas, y no estaba seguro de por cuál había entrado. Mirándolas ansiosamente, intenté poner mi mente en un curso más sensato. Todo lo que tenía que hacer era pasar por una de las puertas, si me encontraba en una parte desconocida del sótano, volvería atrás y pasaría por la otra puerta. Entonces, sentí como si el aire se cargara. Como la tensa advertencia antes de un rayo. Mi piel se erizó y, al alzar la mano, pude sentir el cabello en la nuca erguirse por la electricidad estática. Mi atención, momentáneamente distraída de las dos puertas, se centró nuevamente cuando, desde una de las habitaciones delante de mí, lo escuché. Una voz. En un susurro apenas audible, donde podía escuchar más el aliento y la saliva en la boca que el habla, alguien pronunció dos palabras. Pero eran tan indistintas que no podía estar seguro de qué eran. Ni siquiera si habían sido una simple creación de mi imaginación, un producto de mis extrañas circunstancias. Ya fuera por la historia de Arek o no, no puedo decirlo, pero la única frase que pude asociar a esos dos sonidos susurrados fue aquí abajo. Un sudor frío se aferraba a mi cuerpo, y un nerviosismo me envolvía mientras mi mano comenzaba a temblar sosteniendo el teléfono. La luz de este vibraba en respuesta, y estuve por lo que pareció una eternidad mirando las dos puertas. ¿Cuál contenía la voz? ¿Cuál contenía mi camino a la libertad? Luego,
La emoción creció al recordar el concreto pulverizado a mis pies. Mirando hacia abajo, la luz azul de mi teléfono iluminó tenuemente las marcas borrosas en el suelo que estaba seguro eran mías. Conducían de regreso por la puerta de la derecha. Sintiéndome valiente de nuevo, di un paso adelante y, en un momento de absoluto shock, me di cuenta de que las marcas no las había hecho yo. Las había hecho otra persona. Me encontré en una parte desconocida del sótano y me giré inmediatamente para salir. Cuando lo hice, todo sucedió tan rápido. Mi luz captó algo frente a mí, una persona o una forma, que se movió más allá de mí y se dirigió a través de otra puerta. Luego, escuché el grito. El grito de Arek. «Está aquí», gritó. Maníaco, claramente en medio de su delirio. Lo seguí rápidamente y luego escuché pasos apresurados acompañando los gritos, que ahora se convertían en una súplica. Una súplica directa hacia mí. «Síguelo, David, está aquí». Los pasos ahora subían corriendo las escaleras, y mientras lo hacían, noté que la sensación cargada en la atmósfera se había disipado. El rayo debía haber golpeado en otro lugar. La sensación de temor se levantó y fue reemplazada por otro tipo de ansiedad. Arriba, escuché a Arek correr por su pasillo y salir a la noche, gritando, «Lo veo, lo veo». Trepeando por el sótano, finalmente encontré la escalera y, aliviado de dejar ese lugar oscuro atrás, subí apresuradamente en persecución de mi amigo. Salí corriendo a la noche. La lluvia caía en láminas, y arriba, los relámpagos y los truenos se combinaban en exhibiciones aterradoras de fuerza. Pero no había señal de Arek en el jardín. El agua corría por mi cara, dificultándome la visión mientras el viento me azotaba de izquierda a derecha, una fuerza invisible empeñada en no dejar piedra sin mover. Corriendo hacia la calle, miré de nuevo. Y en la cima de la colina, un poco más lejos, lo vi. Eric corría en la noche. Tenía demasiada ventaja, y en cualquier caso era más rápido. Nunca lo alcanzaría a pie. Una ráfaga de viento y lluvia me zarandeó antes de que finalmente llegara a mi coche y entrara. Girando el encendido, el motor cobró vida, rugiendo como si la tormenta lo amenazara. Aceleré y conduje calle arriba en su dirección, me tomaría solo unos segundos alcanzarlo incluso en ese maldito clima. Pero la noche tenía otros planes para mí. Estaba ganando terreno, pero justo cuando estaba a unos pocos metros de él, listo para detenerme y meterlo en mi coche, un chirrido doloroso sonó cerca, el gemido de una vida terminando. Un árbol que había estado de pie durante al menos 100 años cayó, estrellándose frente a mí. Instintivamente, pisé el freno. Sentí un golpe cuando la parte delantera de mi coche chocó contra el tronco del árbol caído ante mí. Una gran rama sobresalía, y al chocar, rompió el parabrisas. Lo vi solo un segundo antes y me agaché bajo el tablero, con el corazón palpitante. El vidrio se hizo añicos sobre mí, y el viento y la lluvia irrumpieron en el coche como una plaga de ratas, trepando a través de la herida abierta en la parte delantera del vehículo. Desorientado, abrí la puerta a mi derecha y caí de bruces en la carretera. La superficie de concreto corría con agua, llevándose consigo hojas y suciedad. Al golpear el suelo, el agua salpicó en mi boca, y jadeé y tosí mientras algo de ella se atascaba en mi tráquea. Los relámpagos destrozaban el cielo, y los truenos rugían mientras recuperaba el aliento. Poniéndome de pie, miré el coche. Estaba atrapado en las garras del árbol caído, las ramas envolviéndolo. Vapor salía de algún lugar, y el motor respondía a mitos con una propia. Sacar el coche de ahí requeriría esfuerzo, y aún así no estaba seguro de que pudiera ser rescatado. Cualquier sentimiento de pena por mi coche se desvaneció rápidamente cuando una ráfaga de viento arrancó una cerca de jardín frente a mí. Desgarró varias tablas de madera y las lanzó calle abajo. Un poste de luz sobre mí vibraba en el viento, su luz aún apagada, y temí que también cayera, aplastándome en el proceso. Era demasiado peligroso, tenía que regresar a la casa de Arek y salir de la tormenta. Supongo que sentía más por Arek de lo que podía admitir esa noche, incluso después de todo lo que me había hecho. Lo vi adelante a través de la tormenta, la lluvia azotando contra mis ojos y difuminando mi visión. Vi la figura distintiva de Arek, no mucho más adelante en la calle, adentrándose más en la tormenta. Algo indistinto voló entonces por el aire, llevado por el viento. Al menos, parecía así. Tal vez era una bolsa de plástico. Oh, no. ¿Un trozo de tela? Lo que fuera, se movía y zigzagueaba a través de la lluvia y vi a Arek agitar las manos sobre él, tratando de apartarlo. El objeto debía tener más peso del aparente, ya que golpeó a Arek en la cabeza.
Cayó al suelo, y el objeto continuó su camino, llevado por la ferocidad de la noche. No podía dejarlo tirado en la carretera, así que trepé sobre el árbol caído y corrí por la calle hacia él. El viento soplaba en mi cara, y mientras lo hacía, me resultaba casi imposible respirar, girando la cabeza hacia un lado solo para inhalar apenas suficiente aire para continuar. Al acercarme a Arek en la tenue luz de mi teléfono, vi un corte en su cabeza inconsciente, con sangre goteando de él. Agachándome, extendí la mano en un intento de despertarlo, pero cuando lo hice, abrió los ojos y soltó un grito horrible. Una especie de llanto de pánico, como un niño viendo algo espantoso bajo su cama. Sus brazos se agitaban mientras me empujaba hacia atrás. «Arek, soy yo, David», grité, pero el trueno ahogó mi voz. «Arek, necesitamos volver a la casa». Apenas podía escuchar mi propia voz, y me imagino que para Arek era una escena de pesadilla, despertarse desorientado, viendo a tu amigo sobre ti, con los relámpagos iluminando su rostro mientras su boca se abría y cerraba sin transmitir aparentemente ningún significado. Golpeó mi nariz. Caí de rodillas por un momento, aturdido, mientras él se levantaba y se lanzaba a la noche. «Arek». «No», sentí decirme en voz baja. Era una locura. Locura que lo había atrapado. Locura seguirlo. Pero lo hice. Corrí por la calle mientras la colina descendía del otro lado, luego atravesé un pequeño bosque frente a la escuela primaria a la que habíamos asistido de niños. Finalmente, luché para cruzar la avenida Kings Park, una calle larga que usualmente estaba llena de tráfico, ahora sumida en la oscuridad, la lluvia y el temor. Y allí estábamos. And Station Road, el puente que cruzaba por encima de la estación de tren de Kings Park, ese lugar inocuo donde todo esto había comenzado. Arek se detuvo por un momento en medio de la carretera vacía. Si era terror o confusión, no podía decirlo con certeza, pero era como si estuviera esperando que algo sucediera. Tal vez esperando evidencia de la cosa bajo el puente que creía que lo había estado acosando. No vi nada más que la tormenta furiosa. Inclinando la cabeza como si hubiera escuchado algo, como si se pudiera en esa tormenta, de repente corrió hacia la escalera que descendía empinadamente hacia la estación. Lo seguí tan rápido como pude, aún jadeando por aire, luchando contra el viento que se lanzaba con toda su fuerza contra mí. Al llegar a las escaleras, vi a Arek abajo en la plataforma, mirando a través de la línea del tren hacia el medio arco bajo el puente. «Arek», grité de nuevo, esta vez un momento de pausa en el trueno permitió que mi voz se oyera. Me miró. Miró hacia arriba. Y señaló al otro lado de las vías del tren hacia el medio túnel. Sacudí la cabeza. «No, Arek, por favor, necesitamos salir de aquí». Pero no hizo caso a mis palabras, si es que las escuchó. Corrió por la plataforma. Bajé corriendo las escaleras, sin poder detenerlo. Para cuando llegué a la plataforma, ya había bajado a las vías y se dirigía hacia el otro lado del puente. Sobre la línea, los cables de alimentación se balanceaban agresivamente en el viento como venas necróticas, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Como desearía haber corrido a través de las vías para detener a mi amigo de inmediato. Pero no pude. Algo me atrapó. Un miedo como ningún otro. Algo primitivo. Como el terror que las arañas y las serpientes provocan automáticamente incluso en aquellos que nunca han encontrado tales criaturas. Sentí como si no estuviéramos solos, y que lo que nos acompañaba era algo que no debería haber estado allí. Eric siguió adelante. Vi mientras llegaba al otro lado de las vías. Delante de él estaba el medio túnel, su boca abierta y oscura. Sí, eso era. Ese lugar era más oscuro que todo a su alrededor. Un lugar no apto para personas. Tal vez apto para otra cosa. Algo inhumano. Ese pensamiento irracional finalmente me impulsó a la acción. Saltando desde la plataforma, miré por la línea del tren que continuaba vacía durante millas. Luego, corrí hacia mi amigo. Los truenos y relámpagos se unieron una vez más, y mientras lo hacían, Arek entró en el medio túnel. Me adelanté, la boca abierta de él parecía más grande de lo que recordaba. Una vez más, la parálisis de ese extraño miedo, esa sensación de otredad me tomó, y así me quedé por un momento, esperando. Mi única compañía el viento aullante y los árboles hirviendo al lado de las vías mientras espasmódicamente se movían con la tormenta. No podía ver adentro. Ni podía ver rastro de Arek. Era como si hubiera entrado en otro plano, otro lugar, y desaparecido, a un abismo estigio en el que los seres humanos no debían adentrarse. Traté desesperadamente de liberarme de la propia ilusión de Arek mientras miraba la nada del medio arco,
pero no pude evitar cuestionar lo que significaban las dos palabras que lo habían empezado todo. Aquí abajo. Una mano salió de la oscuridad y me agarró. El rostro demacrado de Arrek apareció también y me empujó por el terraplén. Rodé y caí sobre la vía, mi mentón y mi hombro aplastándose contra el metal frío y mojado del riel del tren. Arriba de mí, Arrek se erguía, sus ojos amplios y brillantes, pero su rostro grabado en terror. Dijo algo, y los elementos lo cubrieron como un velo. ¿Qué?, dije, poniéndome de pie, sintiendo la sangre fluir de mi mentón. Habló de nuevo, esta vez con más fervor. Pero de nuevo, no pude escucharlo por la tormenta. Corriendo hacia adelante, me empujó otra vez, señalando hacia las escaleras de la carretera arriba. Gritó y chilló, sus brazos agitándose, mirando varias veces hacia la boca del medio túnel. Pero no pude escucharlo, todo lo que pude ver fue el miedo en su rostro. Por última vez, señaló hacia el medio arco. Los relámpagos crepitaban, y... ¿vi algo adentro? ¿Se iluminó con el relámpago, solo por un momento? ¿Una forma? ¿Una sombra? No podía estar seguro. Algo crujió cerca. El sonido de la madera astillándose. Arrek me empujó fuera del camino cuando un gran árbol del terraplén sobre nosotros cedió. Cayendo a varios pies de él, miré con horror mientras el árbol cortaba los cables de alimentación arriba. Los cortó en chispas de azul eléctrico y luego tragó a Arrek por completo. Lo vi, el tronco principal golpeándolo. Aplastándolo contra el suelo. Los cables de alimentación se agitaban alrededor, miles de voltios emanando de ellos, la electricidad como un prisionero enfurecido desatado. Si me tocaban, estaba muerto. Instintivamente, me arrastré rápidamente de vuelta a la plataforma y caí de rodillas, alejándome a rastras. Al girarme, vi cómo los cables de alimentación humeaban y gruñían. En algún lugar debajo de todo eso, yacía el cuerpo de Arrek. Llamé a una ambulancia y a los bomberos. Supongo que estaban ocupados esa noche con la tormenta y el caos que estaba causando en la ciudad. Les tomó casi una hora llegar. Para entonces, el viento y la lluvia estaban calmándose. Los truenos y relámpagos aún resonaban, pero ahora a millas de distancia en el horizonte, como un animal feroz que se aleja, bien alimentado y satisfecho. Después de que cortaron la energía, observé cómo los bomberos removían los restos humeantes del árbol, vi cómo finalmente levantaban el tronco del árbol de la línea y descubrían el cuerpo pulverizado de Arrek. Había sido quemado hasta quedar carbonizado por la electricidad. Si fue eso lo que lo mató o el impacto del árbol, no lo sé. Todo lo que sé es que ahora se ha ido. Mi viejo amigo. A menudo les digo a las personas que fue su enfermedad lo que lo mató. Que las alucinaciones eran demasiado para que alguien las soportara. Me creen, aunque a veces me pregunto si yo mismo lo creo. Concluiré mi relato diciendo simplemente esto: la cordura es una condición fugaz y temporal. Todos tenemos nuestras ilusiones, nuestras ideas de cómo funciona el mundo y que constituye la realidad. Pero tales cosas no son concretas. Son meramente interpretaciones de lo que el mundo realmente es. Una sombra del universo. Un eco de lo que realmente está ahí. Una copia elaborada por nuestros cerebros recolectando datos de nuestros sentidos poco fiables. De esta manera, siempre estamos alejados de la verdad. Mirando desde detrás del vidrio distorsionado de nuestros propios ojos. ¿Quién sabe de qué está realmente hecho el mundo y qué contiene dentro? Para Arrek, lo que sea que escuchó, lo que sea que vio, era real para él. Lo suficientemente real como para hacerle creer en algo muy alejado de lo ordinario. Algo que la mayoría de las personas no están destinadas a ver. Por mi parte, realmente espero que tal revelación se mantenga lejos y que el mundo permanezca entendido, calculable y conocido. Elijo creer que lo que Arrek vio no era objetivamente real. A pesar de esta creencia, nunca he visitado la estación en Kings Park desde esa noche. Porque en mis momentos de debilidad, temo escuchar esas mismas dos palabras. Esas dos palabras, reales o imaginadas, que llevaron a mi amigo a los oscuros recovecos de la mente humana, donde nuestros propios monstruos personales esperan, hambrientos y listos para darse a conocer.